Hola, vamos a resolver este circuito que se nos pide calcular las corrientes que están sugeridas aquí en rojo, I1, I2, I3, I4 e I5, primeramente por el método de las tensiones de nudo. Se nos dice que digamos cuáles son los nudos de referencia. Pues evidentemente los nudos principales serán el nudo VA y el nudo VB, y el nudo que tomaremos como referencia 0 es el que está conectado a masa. Todos estos puntos que he indicado aquí están todos con su potencial 0, porque no hay ningún elemento ni resistivo, ninguna fuente, no hay nada conectado en esta línea. Entonces todos estos puntos tienen un voltaje que es 0. Bueno, este sentido de las corrientes evidentemente está elegido arbitrariamente porque nosotros no conocemos de antemano cómo será el sentido real de esas corrientes. Incluso, como digo siempre, yo puedo dibujar que todas las corrientes llegan al nudo o todas las corrientes salen del nudo, no importa eso. Quien nos dirá la verdad será el signo que nos den las ecuaciones, el resultado de las ecuaciones, una vez calculadas las corrientes. Si nos da con signo negativo, el valor es correcto, pero el sentido es al revés del dibujado, por lo cual tendremos que indicarlo. Bien, yo he dibujado, también he marcado este nudo C, este nudo D y este nudo E. ¿Por qué? ¿Por qué he marcado eso? Porque aquí tenemos una resistencia que aprovecharemos para calcular la corriente I4, aquí tenemos otra resistencia R3 que aprovecharemos para calcular la I2 y la R1 que aprovecharemos para calcular la I1. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros tenemos, y también esta otra, porque estas dos están en serie, nosotros lo que hacemos es, primeramente, escribir la ley de las corrientes de Kirchhoff, que dice que la suma de las corrientes en un nudo tiene que ser 0, o escrito de otra forma, la suma de todas las corrientes que llegan es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, vamos a cambiar de color aquí, vamos a poner el color negro. Entonces, llega I1, llega I2 y se va I3. Bien, ¿cómo puedo calcular según la ley de Ohm? La ley de Ohm establece que una corriente, para calcular la intensidad de corriente en un elemento resistivo como esto, será delta V sobre la resistencia. Entonces, yo necesito para calcular I1 plantear una diferencia de potencial y tomar la resistencia entre los dos puntos cuya diferencia de potencial voy a elegir. Entonces, como esta corriente está elegida en este sentido y pasa por R1 y por R2, yo voy a poner que la corriente I1 será el potencial de C menos el potencial de A, porque la corriente supuestamente va de mayor potencial a menor potencial. Entonces será VC menos VA partido R1 más R2 más la corriente I2, esta corriente será VD menos VA sobre R3, o sea, que será VD menos VA partido R3, y luego tendré que igualarlo a I sub 3, y sub 3 lo voy a plantear como VA menos VB partido entre R4. Entonces, esto será igual a VA, dijimos, menos VB partido R sub 4. Bien, hay una cosa, hay voltajes, hay potenciales que son fácilmente determinables. Por ejemplo, el voltaje de C, porque entre C y el potencial 0 de masa tengo esta fuente FEM1. Lo mismo para el punto D y lo mismo para el punto E. Entonces, por ejemplo, el potencial de C menos FEM1 es igual a 0, porque yo estoy recorriendo este camino. Entonces, ¿qué me va a quedar? Entonces me queda que el potencial de C es igual a la FEM1. Luego, el potencial de D, por el mismo mecanismo, será igual a FEM2. O sea, potencial de D será igual a la FEM sub 2, y el potencial 3, el potencial de E será igual a la FEM sub 3. Bien, entonces, esto lo voy a sustituir aquí, para ir despejando un poquito esto. Voy a sustituir VC por FEM
sub 1. Voy a sustituir VD por FEM sub 2. Y VE todavía no lo he utilizado. ¿Vale? Bien, entonces esto lo voy a borrar porque ya no me hace falta. Vamos a borrarlo. Vale, y entonces vemos que nos ha quedado una ecuación donde nos aparece VA, que es el nudo principal, y VB, que es este nudo principal también. Entonces, lo que yo puedo hacer es trabajar un poquito esta ecuación para agrupar términos y demás. Por ejemplo, yo podría poner esto, FEM1, o sea, FEM1 dividido R1 más R sub 2 menos VA dividido R1 más R sub 2 más FEM2 sobre R3 menos VA sobre R3 es igual a VA sobre R4 menos V sub B sobre R4. ¿Vale? Bien, entonces ahora voy a agrupar términos que tengan V sub A. Entonces voy a poner un menos delante y tengo 1 sobre R1 más R sub 2 y también tengo más 1 sobre R sub 3 y al transponer este término pasa también con menos, entonces voy a poner más 1 sobre R sub 4, todo esto multiplicado por V sub A. Y luego voy a pasar este término para el otro lado, entonces me queda más V sub B sobre R sub 4, y entonces de este lado me voy a traer FEM1 sobre R1 más R2 menos FEM sub 2 sobre R sub 3. Y ahí tengo una ecuación, Bien, todo eso yo lo saco aplicando la ley de las corrientes de Kirchhoff al nudo A. Bien, entonces voy a borrar esto de aquí arriba, porque vamos a necesitar espacio, y voy a escribir esta última ecuación ahí arriba. Me queda menos 1 sobre R1 más R sub 2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4, todo por V sub A, más V sub B sobre R4, y eso es igual a FEM1 sobre R1 más R2, menos FEM2 sobre R sub 3. Bien, listo. Ahora, ahí ya tenemos una ecuación planteada. Entonces ahora vamos a tener que hacer lo mismo en el nudo B. En el nudo B llega I3 y se va I4 y se va I5. Entonces dijimos, para el nudo B se llega I3 más I4 y se va I sub 5. Bien, I3 ya lo habíamos escrito, era VA menos VB sobre R sub 4, y luego la I4 la voy a plantear como VE menos VB sobre R5, aplicando la ley de Ohm. O sea, VE menos VB, de mayor potencial a menor potencial, restando, partido R5, y luego la corriente I5, la intensidad de corriente I5, será VB menos 0, ¿no? Será VB menos 0 sobre R6, partido R6. Bien, entonces, vamos a hacer una cosa. El voltaje del punto E ya sabemos que coincide con la FEM3. O sea, este potencial coincide con la FEM3. Entonces voy a borrar aquí y voy a poner FEM3. Entonces me ha quedado una ecuación con el voltaje de A y el voltaje de B. Bien, entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Nos queda VA partido R4
menos v sub b partido R4 más FEM3 sobre R5 menos vb sobre R5. Esto va a ser igual a v sub b partido R6. Bien, entonces agrupando términos, voy a borrar aquí arriba, voy a borrar ahí arriba. Entonces agrupando términos me queda en A voy a tener 1 sobre R4 por VA y en B voy a poner un menos 1 sobre R4 más 1 sobre R5 más 1 sobre R6 todo por V sub B, y del otro lado voy a transponer menos FEM3 sobre R5 menos FEM3 partido R5. Bien, entonces ya nosotros tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Es decir, las incógnitas, ¿quiénes son? Son VA y V sub B. VA y V sub B. Lo demás son todos, se supone que son datos. Entonces, ya tengo yo las ecuaciones planteadas. ¿Que quiero resolverla por un determinante? Pues lo resuelvo. ¿O quiero resolverlo por sustitución, igualación, reducción? Pues no hay ningún problema, lo resuelvo como quiera. ¿Vale? El método de resolución es el que yo quiera. Bien, y entonces a partir del cálculo del potencial de A y del potencial de B, volvemos otra vez a recalcular las corrientes, porque ya tenemos el potencial de C que coincide con FEM1, y habiendo calculado el potencial de A y el potencial de B, podemos calcular rápidamente las corrientes. Entonces, estas serían las ecuaciones obtenidas a partir de los nudos. Bien, vamos a hacer ahora el método de las corrientes de malla. Bueno, para las corrientes de malla ya se nos ha sugerido aquí una corriente que se llama I sub A por esta malla, una corriente IB por esta otra malla y una corriente IC por esta otra malla. Bien, entonces, vamos a ver. ¿De qué se trata el método de las mallas? Se trata de salir de un punto y volver a ese punto. Por ejemplo, si salgo de este punto, recorro todo el circuito y voy a llegar aquí. Entonces, todo lo hemos hecho varias veces. Si salgo, tengo más FEM sub 1. Luego, tengo menos R1 por I sub A. Luego tengo menos R2 por I sub A. Esto lo podría haber puesto como menos R1 más R2, todo por IA, porque tanto esta resistencia como esta, estos dos resistores, son atravesados por la misma corriente I sub A. Luego vengo por acá. Entonces, cuidado, porque ahora tengo que poner un cambio de signos aquí. Esto es más y esto es menos. Entonces pondré menos R3, y cuidado que R3 comparte dos corrientes, porque comparte dos mallas, comparte esta malla y esta otra malla. Malla en circuito cerrado, ¿vale? Entonces, con estos signos que yo he asignado, aquí la diferencia de potencial, porque yo lo he dicho, pero lo que voy sumando son diferencias de potencial, hasta llegar a este punto nuevamente. Esta diferencia de potencial será R3 por I sub A menos I sub B, porque son corrientes contrarias. I sub A menos I sub B. ¿Y por qué hago I sub A menos I sub B y no al revés? ¿Por qué no hago I sub B menos I sub A? Porque con estos signos que yo he puesto, yo estoy considerando que esta corriente es mayor que esta otra. Es decir, que IA a través de esta resistencia es mayor que I sub B. De hecho, la corriente real que pasará aquí tendrá una intensidad que será la resta de IA menos lo que me dé I sub B, independientemente del signo, ¿no? El signo habrá que ponerlo. Si da negativa, habrá que poner su signo al hacer la resta. Bien, entonces, ahora solo me resta pasar por la FEM2, que como voy de más a menos, pongo menos FEM2 y lo igualo a 0. Menos FEM2 y lo igualo a 0. Y he llegado al punto de partida, ¿vale?
Bien, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar una ecuación donde las incógnitas serán I sub A y I sub B. Bien, entonces, esto podríamos ordenarlo un poco. Voy a poner menos R1 más R2 por I sub. Ah, tengo R3 también. Tengo R3 más R2 más R3 por I sub A. Y en I sub B tengo menos R3, menos por menos, más R3 por I sub B, sería más R3 por I sub B. Y luego, como términos independientes, voy a tener FEM2 menos FEM sub 1. Y ya tengo una ecuación. Ya tengo una ecuación con dos incógnitas. Bien, ahora vamos a recorrer la segunda malla, que será esta malla que tengo aquí. ¿Vale? Bien, para recorrer esta malla, por ejemplo, salgo de este punto, doy toda la vuelta y vuelvo a ese punto. Entonces me quedará más FEM2, o sea, FEM2. Luego, cuidado, cuando paso por R3 voy de menos a más, entonces pongo más R3 por respecto a la corriente que es mayor, que es I sub A menos I sub B. O sea, I sub A menos I sub B. Bien, luego paso por la R4. Pues la R4 pasa I solamente IB, será menos R4 por I sub B. Luego por R5 que comparte corriente, y aquí voy a cambiar también los signos, voy a poner más y menos, porque estoy tomando como que predomina la corriente I2 de esta malla. Entonces será R5, o sea, menos R5, voy a tener que borrar esto, menos R5 por I, menos R5 por IB menos I sub C, y luego paso por la FEM3 menos FEM3 y ya lo igualo a 0. Bueno, perfecto. Entonces ahora vamos a agrupar términos. En IA lo que tengo es R3 por I sub A. Y en I sub B voy a poner un signo de menos y tengo menos R3, tengo menos R4 y tengo menos R5, todo por I sub B. Y luego en IC tengo menos por menos más, R5 por IC, y términos independientes serán FEM3, eso, FEM3, ¿no? FEM3, aquí me comí, a ver, ¿qué fue lo que hice aquí? Sí, me comí la FEM2 aquí. Esta FEM2 tiene que ir del otro lado restando, menos FEM sub 2. Vale, entonces aquí tengo otra ecuación, Vale. Esta ecuación incluye también a la corriente I sub C. Entonces, lo que me queda ahora, como tengo tres incógnitas, o sea, IA, IB y C, y solamente tengo dos ecuaciones, yo voy a necesitar otra ecuación más, que la voy a obtener recorriendo esta malla, saliendo desde aquí y volviendo a este punto. Entonces sería más FEM3, luego voy de menos a más, pongo más R5 por I sub B menos I sub C, y luego paso por la R6, de más a menos, menos R6 por IC, y ya está, igualamos a 0. Entonces, ¿qué me queda? Me queda R5 por I sub B menos R5 menos R6 por IC igual a menos FEM sub 3. Bueno, entonces yo con esto ya tengo las tres ecuaciones que necesito y puedo resolverlas por el método que se me dé la gana, ya sea por determinante o simplemente sustitución, igualación, reducción, el método que yo quiera. El método determinante es mucho mejor porque es un método más rápido, aunque tenemos que tener mucho cuidado al hacer las operaciones con los signos y demás. Bueno, espero que esto les haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.